En el oriente y occidente, en los valles y el Chaco, en Bolivia. El maestro en casa. Programa educativo del Instituto Radiofónico Fe y Alegría. Amigas y amigos, sean bienvenidos a este nuevo encuentro educativo. Estamos contentos de compartir un día más de enseñanza, un día más de aprendizaje a través de este medio que estamos haciéndolo, este videíto, para que podamos pasar una clase más del programa El Maestro en Casa de IRFA. Bueno, saludos para quienes, para todos los participantes del programa El Maestro en Casa, especialmente para usted, estudiante, que está pasando el sexto curso de primaria. Allá, quienes habla el profesor Dagner Álvarez, le va a acompañar estos minutos para pasar ahora, como todos los jueves, el área de matemáticas. Bueno, es muy importante que tengamos a mano el horario, que ya lo hemos compartido por las redes sociales, a todos los estudiantes, ¿no? Recordemos que los días lunes pasamos el área de ciencias sociales, los días martes y jueves pasamos 2 veces a la semana lo que es matemáticas. Los días miércoles pasamos comunicación y lenguajes, y los días viernes ciencias naturales, ¿ya? Tome en cuenta eso, ese cronograma, ese horario. Y también recordarles que estamos pasando las clases de audio. Pueden descargarlo en formato PDF, en formato MP3 y escuchar en su tiempo libre. Sabemos que ustedes, los estudiantes, son personas ya jóvenes, adultos, que tienen responsabilidades, trabajan, y cuando llegan de su casa pueden hacer uso del material que les compartimos virtualmente. Hoy vamos a pasar el área de matemáticas, así que aliste su texto de matemáticas, que hoy nos toca matemáticas, su lápiz, su borrador, su cuaderno auxiliar. Hoy vamos a compartir un tema muy interesante, ¿ya? Que a algunos lo vaya un poquito complicado, pero vamos a hacerlo más fácil, ¿ya? Siempre aquí en la parte de arriba está el área que pasamos, en este caso matemáticas. La semana, estamos en la semana número 4, el esquema número 15, ¿ya? Aquí está el esquema número 15. Y vamos a ver lo que es la regla de 3 simple e inversa, ¿ya? Así que prepárese. Vamos a ver las reglas de 3 simple e inversa, pero antes vamos a hacer un breve repaso de lo que son las magnitudes proporcionales, ¿ya? Para entender y para ver la diferencia también de las reglas de 3 simple directa y la regla de 3 simple inversa. Bueno, continuemos. Para comprender la regla de 3 simple directa inversa, necesitamos entender primero qué es una magnitud. Imaginémonos que tenemos un objeto y que en ese objeto podemos determinar diferentes medidas o mediciones de algunos atributos o de algunas características específicas de ese objeto. Entonces, justamente esa propiedad de poder medir ese objeto, ese cuerpo, a través de una característica o un atributo específico, lo llamamos magnitud. Fíjense que aquí a la derecha tenemos algunos instrumentos de medición que permiten efectivamente encontrar esas magnitudes o las mediciones de estos atributos. Tenemos algunos tipos de magnitudes. Vamos a ver unos ejemplos específicos. Tenemos, por ejemplo, la magnitud de longitud, superficie, volumen, masa, capacidad, tiempo, ángulos y temperatura. Y de cada uno de ellos vamos a tener una unidad de medida. Esta unidad de medida no es única, sino que es, digamos, la que representa cada una de estas magnitudes. Veamos, por ejemplo, que en longitud nos muestran el metro, pero sabemos que no es la única unidad, porque también tenemos el centímetro, el milímetro, el decámetro, el hectómetro, el kilómetro, múltiplos y submúltiplos que nos permiten hacer conversiones entre unidades de medida. Entonces, aunque aquí nos menciona solamente una unidad, sabemos que
En cada una de las magnitudes hay más de una unidad de medida. A la derecha tenemos los símbolos, son los símbolos de estas unidades de medidas específicas. Entonces, ya entendiendo qué es una magnitud, vamos a pasar a mirar la regla de 3 simple directa, ¿ya? A ver, ¿cuándo vamos a utilizar una regla de 3 simple directa? La vamos a usar específicamente cuando tenemos 2 magnitudes. Y es simple porque tiene solamente 2 magnitudes. Porque si fuera más de 3 magnitudes ya sería una regla compuesta, ya no simple. Ahora veamos que entre estas 2 magnitudes hay una relación específica. Y precisamente es aquí donde tenemos que centrar nuestra atención. Es directa, ¿por qué? Porque las 2 magnitudes son directamente proporcionales. ¿Qué quiere decir que son directamente proporcionales? Que mientras la magnitud 1 sube, también la magnitud 2 aumenta o sube. Lo mismo es en sentido contrario. Si baja la magnitud 1, también bajaría la magnitud 2. Bien, entendiendo esto, entonces veamos este ejemplo. Tenemos este ejemplo, por ejemplo, la relación entre velocidad y la distancia. Fíjense que entre más velocidad yo lleve un carro, un coche, mayor es la distancia que voy a recorrer. Ven que aumenta la magnitud 1 y también la 2. Bueno, veamos este otro ejemplo. Número de elementos que hoy voy a comprar en una tienda versus al valor que voy a pagar, ¿no?, de estos elementos. A mayor cantidad de elementos, víveres, lo que sea, voy a tener que pagar más, ¿no es cierto? El siguiente, por ejemplo, personas. La magnitud de personas, según el número de personas que tenga en una casa, en algún sitio, y la cantidad de alimentos que voy a necesitar para alimentar a estas personas, ¿no es cierto? Entre más personas haya en una casa, más alimentos debo tener o más voy a necesitar. Fíjense que las dos van a aumentar, ¿no es cierto? Entre menos personas haya, menos alimentos voy a necesitar. Lo mismo sucede con la velocidad. Si baja la velocidad, bajaría la distancia también. Esto que estamos haciendo aquí es como relacionar las 2 magnitudes, ¿no es cierto? Y son directamente proporcionales. Veamos entonces un ejemplo. Un ejemplo de regla 3 simple directa. Dice, una persona está realizando una remodelación al piso de su casa. Él sabe que para cubrir la sala, que tiene 24 metros cuadrados, requiere de 48 baldosas. ¿Cuántas baldosas necesitará para sus 2 habitaciones si en total tiene 32 metros cuadrados de área? Entonces, fijémonos que aquí tenemos 2 magnitudes, ¿no es cierto? Magnitud 1 y magnitud 2, que son área y el número de baldosas. Bien, ¿por qué área y número de baldosas son magnitudes? El área yo la puedo medir. En este caso, la medida o la unidad de medida son metros cuadrados y el número de baldosas pues se puede medir con la cantidad de baldosa o cerámica, ¿no? A las baldosas le decimos cerámica. Y también puede ser número entero o un número fraccionado también, ¿no? Puedo tener 2 cerámicas y media, por ejemplo, ¿no? O número entero también. Entonces, fijémonos, ¿qué vamos a establecer en esta regla de 3? Una regla importante aquí. Mucha atención. A este lado, donde está el área, siempre voy a tener o siempre voy a escribir las áreas. Y a este lado de baldosas siempre voy a escribir el número de baldosas. Exactamente. Vamos a pensar que son como, en este caso, la columna de área y la columna de baldosas. En la columna de área pongo los 24 metros cuadrados y yo sé que esos 24 metros cuadrados los puedo, digamos que, llenar con 48 baldosas o cerámica. Eso es lo que nos dice el ejercicio, ¿no es cierto? 24 metros cuadrados requiere 48 baldosas. Entonces lo copiamos tal como está ahí, ¿no es cierto? Ahora la interrogante, la cantidad de baldosas, ¿no es cierto? La X, la incógnita o la variable, la voy a colocar en número de baldosas porque no sabemos cuánto vamos a necesitar. Y el área que nos está proporcionando, es 32 metros cuadrados, que la coloco abajo de 24.
Ahora hacemos la siguiente relación. Voy a mirar la magnitud 1 y la magnitud 2. Fíjense que a mayor área, mayor número de baldosas necesitaré. Por lo tanto, es una, digamos que relación directa. Es decir, las proporciones o la relación de proporcionalidad entre estas dos magnitudes es directa. Por lo tanto, voy a utilizar la regla de tres simple directa. ¿Qué quiere decir? Que siempre que planteemos esta regla de tres simple, antes de empezar a multiplicar y dividir, tengo que mirar que esta aumenta y la otra magnitud también aumenta. Por eso sé que son las dos directas. Ahora hacemos el siguiente procedimiento. Voy a multiplicar estas dos. Estas dos medidas multiplicamos 32 metros cuadrados por 48 y lo divido en 24 metros cuadrados. ¿Ya? Fíjense que, ¿por qué divido esta? Porque esta no está relacionada con ninguna medida conocida. Entonces siempre multiplico las que están en diagonal y divido en el que pensamos que queda solito. Y como 24 quedó solo, pasa a dividir. Teniendo en cuenta eso, entonces ya vamos a hacer la operación. Multiplicamos 32 metros cuadrados por 48, que es lo que tenemos aquí, y lo dividimos en 24 metros cuadrados. ¿Qué va a suceder con los metros cuadrados? Los puedo cancelar y fíjense que la unidad de medida que me queda es la baldosa, ¿no? Entonces hago la operación 32 por 48 dividido entre 24 y me daría 64 baldosas. Entonces, para rellenar un área de 32 metros cuadrados necesitaré 64 baldosas. Hemos terminado esta regla de tres simple directa, ¿no? Ahora, ¿cuándo debemos usar una regla de tres simple inversa? A ver, entonces hacemos lo mismo que en el anterior ejemplo. Es simple, ¿por qué? Porque tenemos también dos magnitudes. Y fíjense que es inversa cuando las magnitudes son inversamente proporcionales. ¿Qué quiere decir? Que una sube y otra baja. Entonces, vamos a ver algunos ejemplos cuando una sube y la otra baja. Bien, a mayor altura, menor temperatura. Entre más subamos una montaña, por ejemplo, menor va a ser la temperatura, ¿no es cierto?, que hay en el ambiente. El número de personas, por ejemplo, versus el tiempo en terminar un trabajo. Entre más personas tengamos, menos tiempo vamos a demorar en terminar ese mismo trabajo. La velocidad versus el tiempo. A mayor velocidad vayamos en un carro, un auto, menor tiempo vamos a utilizar en llegar. Fíjense que son inversamente proporcionales. Solamente en estas magnitudes voy a usar la regla de tres simple inversa. Vamos a ver cómo se hace. Veamos este ejemplo. En el ejemplo nos dice, tengo regla de tres simple inversa. ¿Por qué? En una planta de producción hay 15 operarios que realizan un trabajo de 8 horas. ¿Cuántos operarios se necesitarán para realizar el mismo trabajo en 5 horas? Entonces, fíjense que tengo dos magnitudes. Una que va a corresponder a los operarios y la otra que va a corresponder al número de horas. Bien, entonces miro el ejercicio y digo 15 operarios en 8 horas. Eso es lo que ubico aquí, operarios. Y en esta columna, 8 horas. Hasta ahí no hay nada diferente, ¿no? Con la otro ejemplo de la anterior operación. ¿Cuántos operarios? Me dice cuántos operarios. Entonces la X iría en operario. El número de hora iría en 5, ¿no es cierto? Voy a ver aquí la X, lo que tengo que hallar, y el 5, el número de horas en que voy a realizar ese trabajo. Bien, ahora miramos. ¿Será que son inversamente proporcionales esas dos magnitudes? Veamos. Entre más operarios haya, menor o mayor será la cantidad de horas. Entonces tengo que ponerle un poquito de lógica, ¿no? Entonces será menos la cantidad de horas.
Si el trabajo se mantiene, entra más gente ahí trabajando, menos horas vamos a utilizar, ¿no es cierto? Por eso es una regla de 3 simple inversa, porque las magnitudes son inversamente proporcionales. Vamos a hacer esta operación. A ver, multiplico los dos que están al frente, 15 por 8, y lo divido entre el que queda solito, en este caso el 5, ¿no? Así quedaría 15 por 8 dividido entre 5. Recuerden que voy a cancelar la magnitud que está arriba con la magnitud que está abajo. Horas con hora, y me va a quedar la magnitud de operarios. Entonces decimos 5 por 8 dividido entre 5 y me va a dar 24. Serían 24 operarios que necesitaríamos para trabajar 5 horas. Y miren qué resultado tiene sentido. A mayor operarios, de 15 pasó a 24, necesitamos menos horas, ¿no? De 8 pasó a 5. Esta entonces es la regla de 3 simple inversa. Y estas son la diferencia entre las dos, ¿no? Estas explicaciones hemos visto las diferencias entre regla simple directa y la regla simple de 3 simple inversa. Bueno, hemos llegado ya prácticamente a la parte final, donde siempre después de cada tema le dejamos ejercicio, le dejamos actividades para que ustedes puedan ejercitar, porque matemática es practicando, ¿no? Si no practicamos, nos olvidamos, no le entendemos. Eso es importante, ¿no? Entender el concepto, entender la fórmula, pero no quedarnos ahí, sino practicar, practicar y practicar. Para eso también tenemos nuestro cuaderno auxiliar. Y eso vamos a pasar. Aquí le estamos dejando 5 ejercicios, ¿no? Por ejemplo, el primero dice: un camión tarda 5 horas para llegar a San Javier viajando a 65 kilómetros por hora. Vamos a ver cuál es la interrogante. ¿A qué velocidad deberá ir para hacer el mismo recorrido, pero ya en 4 horas, ¿no? Ya no en 5, en 4 horas, ¿no? Vamos a descubrir a qué velocidad tiene que ir. Tiene que aumentar, ¿no es cierto?, la velocidad para llegar en menos tiempo. En este caso necesitamos hacer una regla de 3 simple inversa. Y de esta misma manera vamos a dejarle otro ejercicio que lo pueden leer ahí en su texto, ya para la próxima clase. Eso es importante. Fue un gusto compartir con ustedes una clase más y nos vemos hasta el próximo encuentro. Nuestra vida marcha junto al reloj. Seamos siempre mejor que ayer. Nunca es tarde para aprender. El Instituto Radiofónico Fe y Alegría presentó El Maestro en Casa.